8:32, nos vamos a otro campo de análisis, al de la educación, que hoy también es noticia y va a causar seguimiento en el Pleno del Congreso, donde se debaten las enmiendas a los artículos de la LOMLOE o Ley CELA, previsiblemente con los votos de los partidos en el Gobierno y apoyos de algunos grupos nacionalistas. La norma saldría adelante antes de llegar al Senado. Algunas cuestiones son bastante polémicas, se han venido debatiendo y han generado intercambios dialécticos entre distintas formaciones políticas y también asociaciones y otras voces de la sociedad civil. La eliminación del castellano como lengua vehicular es uno de los puntos calientes, también que en el plazo de 10 años los centros ordinarios tengan medios para escolarizar al alumnado de educación especial y algunas cuestiones vinculadas con la educación concertada. De hecho, los partidos de derecha, los partidos más conservadores del arco político del Congreso, ya han anunciado que si sale adelante la norma la llevarán a los tribunales. Bueno, la educación sigue siendo un arma política más. Los ciudadanos reclaman un pacto de Estado y parece que cada vez que se cambia de partido en el hemiciclo al frente del Gobierno, la ley que tiene referencia y que alude a la educación cambia. En fin, vamos a hablar de esta situación con dos sindicatos educativos con posiciones bien distintas en estos puntos. Vamos a saludar en primer lugar al portavoz de SOATEA, Tino Brugos. Tino, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y a José Manuel Cueto, secretario general de OTECAS de la Concertada. José Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hacer un análisis de lo que trae o de lo que conlleva la denominada Ley CELA o la LOMLOE, pero primero me gustaría hacer una reflexión. Tino, ¿por qué cada vez que entra un partido al Gobierno se cambia la norma? ¿Esto cómo repercute en la comunidad educativa aquí en España? Eso es algo que si se le pregunta a cualquier profesor o profesora, no sé exactamente lo que podría decir, pero probablemente hubiera una unanimidad en el sentido de esto es porque alguien está empeñado en hacernos trabajar de manera gratuita, porque cada vez hay que tener en cuenta que cada vez que llega un cambio en la legislación educativa, eso es como estas torres de copas de champán que va bajando de arriba hacia abajo, ¿no? Y la llegada de una nueva ley significa tener que adaptar al nuevo contenido legislativo, pues todo lo que es el funcionamiento del sistema, la organización escolar, todo lo que son las programaciones, la aplicación, la concreción en las aulas, etcétera, etcétera. Y es cierto que yo ya perdí la pista, ¿eh? Esto empieza en los años 80, en el momento en que la transición se consolida con la LODE de Felipe González, después va a venir la ley Pertierra, después va a venir la ley de Pilar del Castillo, tenemos una LOE de Zapatero, una LOE de Aznar, tenemos la LONCE de Wert y ahora la LOMLOE, que son siglas muy parecidas, pero bueno, a la hora de la verdad lo que hay son dos proyectos diferenciados por causas que yo creo que tienen que ver con la politización, precisamente la importancia que tiene el ámbito educativo. No hay un acuerdo. Este país tiene a veces problemas. Hay veces que la interpretación de la historia y del pasado no acabamos de ponernos de acuerdo en cómo interpretar el pasado, y en el ámbito educativo ocurre algo parecido. Los proyectos y las ideas son distintas, a diferencia del marco constitucional que se consolidó y que no es cuestionado por la gran mayoría del ámbito político, pues en el tema de educación sí, y el resultado pues son todas esas leyes que venía comentando, ¿no? José Manuel, ¿cuál es tu postura? ¿Qué piensas sobre esta politización de la educación? Bueno, pues yo Tino, en este caso opino un poco como Tino, ¿no? Es una locura. Esta ley yo creo que viene también condenada otra vez al fracaso, por lo que estoy escuchando en los grupos, en los partidos políticos, que bueno, lo que dicen es determinados partidos que cuando puedan gobernar que la van a cambiar. Entonces esto es un caos, porque sobre todo los docentes somos los que más lo sufrimos, como decía Tino, porque tienes que volver a cambiarlo todo. Bueno, los docentes y los alumnos están en la misma tesitura, ¿no? Que cada vez que hay unos criterios de evaluación, unas competencias que tienes que adquirir, llega otra nueva ley, vuelve a cambiar todo.
todo, más burocracia y al final es una locura. Y claro, como bien decía, llevamos desde la transición un montón de leyes, que hay otros países que ya desde hace mucho tiempo llevan leyes muy consolidadas, incluso algunos con un siglo de estabilidad, y aquí, ¿qué pasa? Que cada cierto tiempo se va cambiando la ley, una locura. Yo, en este caso, creo, y esta ley lleva el mismo camino, que va a durar lo que dure el gobierno de turno, por desgracia. Hay varios puntos muy polémicos. Quería empezar por el castellano. La norma pretende eliminar la especificación como lengua vehicular del castellano, hacerla que cada comunidad pueda elegir donde hay otra lengua cooficial, elija cómo impartir este idioma en el sistema educativo. No obstante, el Gobierno matiza que no significa que, por ejemplo, en Cataluña, si eligen el catalán, no se vaya a saber lengua castellana, ya que entre los objetivos está la lengua castellana, la lengua oficial, la que sea, y el idioma extranjero. José Manuel, ya que estabas hablando tú, ¿qué te parece precisamente esta cuestión del castellano que incluye la norma? Bueno, yo creo que con el castellano no debe haber ningún tipo de polémica. Vamos a ver, solamente aunque sea por egoísmo de los propios padres para sus hijos, el castellano es la segunda lengua más hablada y más utilizada en Internet. Es la segunda lengua de la ciencia. Es decir, egoístamente yo como padre, pues el castellano hay que estudiarlo y hay que saberlo. Es decir, yo no sé cómo en este caso el gobierno permite que una lengua, una lengua que es una riqueza de todos los españoles, se pueda incluso jugar con ella en el intercambio, porque esto es un juego político con determinados grupos políticos, en este caso con RC, para aprobar los presupuestos. Creo que no se debería de entrar y jugar con con una riqueza que es una lengua de un país de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, yo considero que no se debería de jugar. El castellano tenía que ser lengua vehicular en toda España, desde un extremo a otro de España, y no me parece bien. No estoy de acuerdo con que se quite la palabra esa de vehicular en las comunidades que tienen lengua propia, ¿no? Yo, aunque solamente sea por la función que tiene la lengua, el español en el mundo, ¿no? Segunda lengua, Tino, después del inglés. Sí, Tino, ¿qué pensáis desde Soatea? Pues yo creo que, aludiendo un poco a algunas de las razones que da José Manuel, yo creo que el castellano mi opinión es que el castellano no peligra, justamente por la fortaleza que como lengua tiene. Es muy difícil que las lenguas vernáculas que puede haber en algunas de las comunidades autónomas de nuestro país puedan acabar o puedan arrasar con el castellano. Hay una parte de la vida cotidiana, todo lo que tiene que ver con aspectos esenciales, sobre todo pues para la gente más joven escolarizada, la música, el cine, la televisión. Hay recursos suficientes para garantizar que eso no vaya a suponer un peligro para el castellano. En todo caso, hay una polémica muy fuerte ahora mismo con el tema de si se elimina como lengua vehicular. En realidad, lo que se ha hecho ha sido cambiar una cosa, porque antes de todo esto, lo que se hablaba era de inmersión, la inmersión lingüística, y la inmersión lingüística no ha dado malos resultados. Han cambiado el concepto que se utiliza en la ley, pero se vuelve a lo que era el modelo de inmersión, en teoría al menos. Lo que hay que garantizar es que ese modelo de inmersión funcione, que la lengua castellana se siga utilizando, evidentemente, porque hay que enseñarla y porque hay que utilizarla, pero la inmersión no ha generado precisamente en Cataluña. No estoy hablando del País Vasco o Galicia, donde los modelos no son idénticos, ¿vale? Pero no ha generado en Cataluña que los resultados, cuando se han analizado cosas que desde luego desde Soatea no entendemos en muchos casos, ¿no? Informes PISA y todo este tipo de historias que nos han metido. Pero los resultados del alumnado en Cataluña no son malos. Por lo tanto, yo intentaría, en el contexto de un Estado complicado como es el nuestro, por todas las cuestiones territoriales, yo intentaría no politizar más de lo que ya está todo eso, a la luz de lo que hemos podido aprender en los últimos 30 o 40 años. Entonces, no vemos problema en que se vuelva al modelo de inmersión lingüística. Vamos a seguir con otros puntos. José Manuel, vamos al tema de la concertada, por alusión en esta cuestión, ¿no? Sí. La futura reforma eliminará los conciertos en los centros que diferencien alumnos por sexo. Esto quiere decir que pasarán a ser privados, que no van a recibir financiación de la Administración. Por ejemplo, aquí en Asturias
hay dos, son los Robles y el Peñamayor, vinculados, por cierto, al Opus Dei. ¿Cómo ves esta cuestión? Bueno, yo en este caso es verdad que esta ley, no solamente a los centros que diferencian por sexos, tiene gran implicación, sino también a toda la enseñanza concertada, que ahí es mi gran preocupación, bueno, pues como en este caso secretario general de un sindicato que defiende a los trabajadores, ¿no?, de este sector, ¿no? En este sector, te voy a poner un poco en antecedentes, hay unos 3.500 trabajadores implicados de forma directa y unos 1.500 que no están implicados de forma directa, ¿no?, en el sector. Entonces, ¿qué puede pasar con la enseñanza concertada? Pues mira, en el artículo 27 de la Constitución, bueno, un poco la enseñanza concertada y la libertad de educación viene recogido, pero en el artículo 109 de la LOMCE, en este caso, es donde permite a los padres tener la capacidad de elegir el centro que quieren para sus hijos. Y ahí es donde nosotros tenemos, pues exactamente, mucha preocupación, porque ¿qué puede pasar? ¿Qué puede llegar a pasar? No a corto plazo, porque a corto plazo el curso que viene pues prácticamente todo seguirá igual, pero a medio y largo plazo sí puede pasar que los colegios concertados que tengan cierta demanda se puedan derivar a sus hijos a otros colegios públicos. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que el sector de la enseñanza concertada, donde te digo que a día de hoy en Asturias hay unas 5.000 personas, pueda llegar a desaparecer en 10 años. Y eso es así, porque yo ya lo he vivido como presidente del comité de empresa cuando nos intentaron llevar niños de un colegio a otro público y necesitamos 11 autos judiciales para revertir la situación. Entonces eso es así. Si se deja al gobierno de turno la capacidad de planificación, es decir, la planificación de dónde tienen que ir esos alumnos, y se les priva a los padres de la libertad de elegir el centro que quieren, pues posiblemente para la administración es mucho más fácil despedir a 5.000 o a 3.500 trabajadores directos y después implicar a 1.500 indirectos que, evidentemente, cerrar un colegio público. Entonces, claro, ahí tenemos mucho miedo, no nos gusta por eso, porque creemos que se ataca claramente a la libertad de elección de los padres, y esa libertad de elección de los padres, pues lo que puede derivar es en la desaparición del sector, y ahí estamos muy, muy, muy preocupados. Y yo te lo digo en primera persona porque lo tuve que vivir y lo tuve que defender como presidente de un comité de empresa de un colegio que nos hicieron esa jugada. ¿Tino? Pues sí, estoy. Es que estaba pensando un poco algunas de las cosas que decía José Manuel. Yo, cuando nos conectamos, estaba hablando precisamente del tema de las vacunas y de la capacidad que podían tener algunos individuos para decir, yo no me vacuno, pero claro, yo no me vacuno porque la mayoría de la gente, como está inmunizada, puedo permitirme el lujo de decir, no me vacuno y no pasa nada. ¿Ves? Lo mejor es no vacunarse. Eso es una opción individual, ¿no? Pero se beneficia de un marco colectivo. Y entonces hago esta reflexión porque cuestionar la capacidad de un gobierno para planificar el ámbito de la educación es generar una puerta abierta ¿a qué? A la individualidad. Aludo a la libertad de las familias. Pues yo creo que hay que mantener determinados márgenes, efectivamente, de que la familia pueda en un momento determinado decidir algunas cuestiones, pero desde luego, desde su ATEA, entendemos que esa libertad, que no se cuestiona la posibilidad de que haya una educación privada, que existe y va a seguir existiendo, pero que se financie desde el ámbito privado, puesto que esa es la opción. Lo que no puede ser es que se diga, el gobierno no puede planificar, el gobierno tiene que respetar lo mío y además me lo tiene que financiar. Eso yo creo que no es la solución, y aquí entramos un poco en la polémica, que es una polémica, y yo creo que José Manuel estará de acuerdo conmigo, que es una polémica que tiende a eternizarse actualizando los argumentos, pero que tiene su origen en una anomalía surgida en los años 50, en los años 80, cuando en la época de Felipe González y la LODE se decidió en aquel momento crear dos redes paralelas, y yo creo que lo que hay que cuestionar de todo esto, porque lo que vivimos ahora son las consecuencias de un error en los años 80. En los años 80 el gobierno quería generalizar la enseñanza, pero tenía que plantearse para eso qué iba a hacer, construir centros educativos, cuánta inversión había que hacer, no había recursos. Bueno, la respuesta era no, mantenemos entonces lo que había, se les financia desde el Estado, y el resultado de todo eso es lo que llega hasta hoy,
hoy y lo que genera el conflicto que aparece cada vez que hablamos de la LODE, de la LOGSE, de la Ley Pertierra, de la Ley Pilar del Castillo, de la LOE de Zapatero, de la de Aznar, este rollo que tenemos que es una especie de pez que se muerde la cola permanentemente, ¿no? José Manuel, por alusiones brevemente, por favor. Sí, mira, yo lo que quería decir es que sí es verdad que el ministro Maravall, que fue el que creó en 1985 los conciertos, en aquel momento una de las razones por el libro que leí yo es la que expone Tino ahí, que es decir, porque había que escolarizar a toda la población y había que dotar, pues evidentemente, de centros que costaban mucho al gobierno para hacerlos, ¿no? Es decir, esa dotación de infraestructuras pues era muy cara. Entonces se aprovechaba y por una parte se creó la enseñanza concertada. Bien, pero hay otro motivo también que está en el trasfondo de esa enseñanza concertada y el cual yo te voy a mencionar ahora. El ministro también tenía claro que la única manera de que las clases bajas y medias, sobre todo, pudieran acceder a otra educación que no fuera pública, porque como dice Tino, hay una educación privada y educación pública, única y exclusivamente. No, pero para que esa gente, los de clases medias y los de clases bajas, pudieran acceder a otro tipo de educación, también se dotó a la enseñanza concertada de una financiación, porque si no lo que va a pasar es un poco lo que dice Tino, que si eliminamos la enseñanza concertada, toda la gente que somos de clase media y de clase baja no nos queda otra que ir a la enseñanza pública, porque claro, y será todavía más segregador por la siguiente razón, porque las clases altas y medias altas siempre van a tener ese recurso económico para poder elegir la enseñanza que quieren o la educación que quieren para sus hijos, porque su nivel económico se lo va a permitir, pero sin embargo las clases medias y las clases bajas eso no va a suceder. Y una de las razones de Maravall también era esa, es decir, dotar a la clase media y a la clase baja de otra posible tipo de educación que quisieran sus padres. Y entonces, claro, el llevarlo a la dicotomía pública-privada, pues priva a muchísima gente de tener o de elegir el tipo de educación que viene un poco recogido en la Constitución. Y ahí es donde yo discrepo con Tino en este aspecto, ¿no? Sí es verdad que él tenía razón en el hecho de que había que dotar de infraestructuras y para que todo el mundo se pueda. Pero la otra parte de esa escuela concertada viene en la posibilidad de dotar a las clases medias y clases bajas de otro tipo de educación que si no nunca vamos a poder tener por el hecho de que no tenemos recursos económicos. Claro. Tino, no sé si estás por ahí, ¿sí? Sí. Perdí la conexión, sí. Por lo tanto hay una parte de lo que estaba comentando José Manuel que no lo he escuchado, escuché solamente el comienzo de lo que estaba diciendo. Yo muy breve, porque todavía os quiero proponer un tema y tenemos poquito tiempo, ¿vale? Vale, pues mira, hay una cosa que me preocupa, que es la visión de que puede haber varios modelos educativos y que las clases altas y las clases medias y las clases bajas. Nosotros en Soatea lo que pensamos es que quien vertebra el modelo social, quien organiza el futuro de la sociedad es el sistema educativo. Ese sistema educativo debe de garantizar la igualdad de oportunidades para todo el mundo. Sabemos el valor que tiene la educación para justamente articular valores de cara al futuro, y estoy pensando en el modelo de escuela ciudadana republicana que hay en Francia, y lo que no puede ser es estar pensando en un modelo educativo en función de los intereses de clases sociales. Aquí existe un pueblo, ¿vale? Y ese pueblo debe de articularse con valores comunes, que es lo que garantiza precisamente nuestra supervivencia. Que haya gente minoritaria, clases altas y no sé qué, que tengan unos intereses específicos, bueno, pues estas cosas desgraciadamente han existido siempre, pero desde el siglo XIX la política es para el pueblo, para la nación, y la escuela lo que hace es preparar a la ciudadanía del futuro. Hay un tema más que os quiero preguntar antes de despedirnos, tenemos 2-3 minutos, por eso vamos a intentar, os pido que seáis más concisos, ¿no? Que es el pasar con asignaturas suspensas, Tino. Claro, en este caso, cuesta pensar que se fomente la meritocracia, ¿no? Porque si ya de partida podemos pasar con suspensos, no sé qué piensas de eso. Vivimos en una época en la que hay tantos cambios que a veces uno siente vértigo. Yo, en mi biografía profesional de cómo eran las cosas hace 30 años a cómo son hoy, y el impacto que eso ha tenido en la escuela, eso hace que haya que revisar muchas cuestiones.
todo lo que tiene que ver con la cultura del esfuerzo, la memorización y todo este tipo de cosas. Bueno, hay aspectos que están, por así decirlo, que están ya superados por el funcionamiento y por la práctica social. Y con esto yo no estoy diciendo que ya no sea importante aprender. Claro que hay que aprender contenidos, pero también es verdad que justamente porque esa escuela es una escuela vertebradora, si en momentos determinados hay un sector del alumnado que lo que tiene son dificultades, lo que hay que garantizar es que ese alumno, esa alumna, tenga recursos y tenga posibilidades de tener una formación lo más elevada posible, y eso posiblemente no pase por la necesidad de estar repitiendo cursos, ¿vale? Vale. José Manuel. Bueno, pues mira, yo te lo voy a explicar con un ejemplo que viví con la LOE. Es decir, hubo un momento aquí estoy en contra de que se pase, pero lo voy a explicar con un ejemplo. Con la LOE había un curso que era de primero a segundo de la ESO, que después lo cambiaron, claro, que podías pasar con todas suspensas. ¿Y qué pasa? Que los chavales son muy listos y se estaba dando la situación o se percataba que aquella chaval o aquel alumno que era buen estudiante, parece que los demás antiguamente pues era el modelo a seguir y a copiar, y llegó en ese momento en que se pasaba de primero a segundo, esos alumnos de primero, el modelo era justo todo lo contrario. ¿Para qué vas a estudiar? ¿Para qué te vas a esforzar si total el año que viene en segundo de la ESO empezamos de cero, ¿no? Y eso yo creo que es una mala práctica, sobre todo para construir una sociedad bien formada, una sociedad que va a tener que competir pues con Asia, por decirte algo, en un mundo globalizado, y yo creo que esa manera no es la manera más adecuada de formar a los alumnos. Sí es verdad, como dijo Tino, que hay que intentar que repitan los menos posibles, pero hay que intentarlo pues con apoyos, con diversificación, con otro tipo de recursos, pero no permitirles el pasar así como así. Es decir, hay que utilizar recursos para ayudar a esos chavales que tienen problemas, pero no mandar el mensaje, decir, aquí no os preocupéis que si no aprobáis pasáis, porque ya te digo, yo ya lo he vivido como profesor de primero de la ESO en su momento, y aquello fue un desastre. Sí es verdad que después lo tuvieron que cambiar porque no dio resultado. Entonces, bueno, yo no estoy nada a favor. Yo creo que la cultura del esfuerzo, de la responsabilidad, del sacrificio es muy importante, sobre todo para enfrentar a los chavales al futuro que van a tener que afrontar con unos países asiáticos y unos países que traen o forman unos chavales con una cultura tremenda. Tino, si quieres decir algo, 30 segundos. No está reñido. Todos esos recursos son los que hay que garantizar. Y la única forma de garantizarlos y que lleguen a todos los rincones del país es a través de la escuela pública. Por eso nosotros en SOATEA decimos que es la que vertebra, porque la escuela pública llega a todos los rincones, afecta o puede afectar absolutamente a todo el alumnado, y de lo que se trata es que, puesto que no hay dinero, puesto que nos bajaron los presupuestos educativos desde el año 2008 y estamos en torno al 3%, cuando en el contexto europeo están en torno al 5%, todo ese dinero que ha desaparecido hay que invertirlo en lugares donde pueda beneficiarse todo el alumnado. Por eso quien vertebra es el sistema escolar público. Tino, nos quedamos sin tiempo. Tino Brugos, portavoz de SOATEA, muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, gracias a vosotros. Gracias, buen día. Y José Manuel, secretario general de Tecas, antes de despedirte, también brevemente, en unos segunditos, en 30 segundos, tenéis convocatoria para el domingo, ¿no? Sí, tenemos una convocatoria. Pensar un poco que estamos en un momento muy difícil. Nos gustaría salir más a la calle para demostrar nuestra opinión en contra de la ley CELA, pero como no podemos, por la situación en la que estamos, incluso con cierres perimetrales, vamos a tener una manifestación con vehículos tanto en Oviedo como en Gijón el domingo de 11 a 1 de la mañana. En Oviedo saldrá del Carlos Tartiere y en Gijón del Molinón. Así que animo a todos aquellos padres, docentes, ciudadanos que estén en contra de la ley CELA, que participen y que se animen a decir stop ley CELA. José Manuel Cueto, secretario general de Tecas, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días.